amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Iniciamos de esta manera nuestra edición meridiana, siempre llevándoles a ustedes información con noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información, también un trabajo de equipo en donde en redes sociales apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos así nuestra edición de Siempre Venezuela, saludando a Carlos Uzcategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hablan Ernesto Peralta y dándole la bienvenida a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Espero que estés bien. Aquí nosotros asándonos como un cocido. Tenemos 2 días en el departamento sin servicio eléctrico. De las fallas eléctricas que ocurren en esta entidad. Sin embargo, ya saben por qué están ocurriendo estas fallas en la costa Caribe. Alan, hasta el momento la empresa no ha emitido ningún comentario. Lo único que sabemos que a raíz de los acontecimientos y gracias al programa Siempre Venezuela Radio, se ha dado a conocer más que toda esta noticia porque lo tienen callado. No entendemos ese punto, pero hasta el momento la Cámara Edilicia, por lo menos en el departamento de La Guajira, perdón, en el municipio de Barranca, Atonuevo, San Juan del Cesar, Barranquilla propiamente, y algunos otros municipios del sur. Lo hemos estado difundiendo de manera continua con los reportes y la gente lo ha escuchado en la radio normal, es decir, un radiacito por frecuencia por Radio Delfín. Pero hasta el momento, Alan, nadie sabe absolutamente nada, no han dicho nada, los alcaldes se están pronunciando. Esto es grave, Alan, porque tenemos 2 días y el día sábado de ñapa nos van a dar el madrugonazo de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Situación entonces que se presenta allí con el tema eléctrico. Carlos, hay un tema que también llama la atención y es obviamente de este proceso que hizo el Consejo Nacional, perdón, el Parlamento ilegítimo para designar las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Fíjate que hay un tema que no se evalúa, no se analiza, habló de eso, nadie dijo nada. Resulta que nombran a el señor Amoroso nuevo rector del Consejo Nacional Electoral, lo designan como presidente y nadie se preocupa por designar al Contralor. Para que tú veas la importancia que le dan al tema del Contralor en Venezuela, que ni siquiera se preocuparon por designar un nuevo Contralor, se fueron de vacaciones, el Parlamento ya se fue de vacaciones hasta el 15 de septiembre, es decir, hasta el 15 de septiembre Venezuela no tiene un Contralor definido. Y esto es, insisto, una clara demostración de la poca preocupación que el régimen tiene por el tema del Contralor. El Contralor es una figura decorativa más, un hombre que debería en teoría, o una mujer que debería en teoría ejercer el control sobre el gasto público, pues no pasa de ser sino un figurín para el régimen de facto. Se fue Amoroso sin haber hecho nada y no nombran a nadie. Es más, Venezuela tiene el poder moral descabezado porque el Contralor era también el presidente del poder moral. Entonces, fíjate, esta circunstancia bastante clara que nos demuestra qué es lo que piensa el régimen sobre el tema de la Contraloría General de la Nación. Bueno, y lo que me asombra es algo que estás comentando, ¿no? Que el Parlamento ilegítimo 2020 se fue de vacaciones. Ahora mi pregunta, ¿ellos alguna vez han trabajado? Yo no creo que ni siquiera saben lo que es trabajar. Aparte de eso, pero muy bien dicho ese análisis que estás haciendo, donde hoy día el único país del mundo donde no tiene un contralor de la República se llama Venezuela. Y aparte de todo, Elvia Amoroso cumplió su fase y hoy terminará de cumplir la fase de ser un monigote más del régimen de facto. Bueno, ahí están las circunstancias. Mira, fue más importante para el Parlamento, para que tengan una idea de esta situación, que extendieron las sesiones extraordinarias hasta el día de ayer, que fue el último día de trabajo del primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional Ilegítima. Y lo extendieron porque tenían que designar a 2 embajadores del régimen de facto.
O sea, Sí, correcto. es más importante para ellos la designación de dos embajadores que la designación del Contralor General de la Nación, chico. Y eso a Bueno, mí no me debería sorprender, pero me molesta porque demuestra a la clara el interés que ellos tienen en el tema del control del manejo de la administración pública. O sea, para ellos es un funcionario más, alguien, sí, tal como alguien lo que no es dijiste, necesario. una figura emblemática. Lo colocaron ahí, punto. Es decir, un país descabezado totalmente. Bueno, ya que hablamos de Contralor, resulta que hay una joya que está circulando en redes sociales y es una entrevista que le realizaron al señor Manuel Galindo Ballesteros. ¿Quién es el señor Manuel Galindo Ballesteros? Por si acaso usted no lo recuerda, fue el Contralor que inhabilitó a María Corina Machado en el año 2015 y fue la persona que estableció el lapso real de la sanción, que era un año. Era un Y año. y en este video lo ratifica. Vamos a escuchar esta corta intervención de Manuel Galindo Ballesteros, el Contralor General de la Nación en el año 2015. Veamos. Suspensión política, ¿no? Por un año a la ciudadana María Corina Machado. En primer lugar, te debo hacer una aclaratoria que no es una suspensión de carácter político, sino una inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública. Es más que todo una sanción de carácter administrativo. Y eso se motivó a la inconsistencia o el ocultamiento de algunos activos que ella debió haber presentado oportunamente en su declaración jurada de patrimonio. Específicamente se trató de las prestaciones sociales y algunas bonificaciones o dietas que ella cobró a la Asamblea Nacional cuando ejerció el cargo como diputada. Bueno, esa entrevista tiene fecha del 15 de julio del 2015. Exacto. Es decir, cuando Ballesteros dice que se le inhabilitó por un año, está dándole cierre al proceso. Mire, el proceso se inició y se le inhabilitó por un año. Entonces, ¿de dónde Carrizo sacan que la inhabilitación de María Corina Machado fue por 15 años? O sea, no hay asidero legal, no hay crimen perfecto. A veces se piensa que manipulando por aquí, manipulando por allá, se logra hacer el crimen perfecto, pero es que este delito de violación de derechos se hizo sin tomar en cuenta que habían otros elementos de prueba como esta declaración del Contralor de ese tiempo, del Y señor fíjate que Ballesteros. el señor Ballesteros, y fíjate lo que dijo el señor Galindo Ballesteros, que era simplemente por algunas que otras dietas. Es decir, Sí, tonterías, tonterías, Alan, tonterías de verdad. claro, la inhabilitación de María Corina Machado en ese momento tuvo la intención de impedir que participara como diputada en la Asamblea Nacional. O Sí, sea, en ese correcto. momento no la querían, no le quisieron dar el paso a la Asamblea Nacional. No le dieron el aval. Claro, pero entonces ocurre que era claro, todo el mundo estaba claro en el 2015, esa fue una inhabilitación por un año. O sea, que tuvieron que rehacer el documento original, tuvieron que manipularlo para establecer nuevas sanciones. Descosieron el libro. Claro, y esto obviamente marca un delito. Estos Carrizo cometieron un delito para inhabilitar nuevamente a María Corina Machado, pero es que la inhabilitación originaria fue de un año y fue ratificada por el propio Contralor de ese momento. Ese no fue loco, ese no dijo, mira, que la inhabilitación es por 15 años. Nadie dijo en ese momento, Nadie, nadie. Es nadie que en absoluto. las locuras del gobierno están de todo tipo. Alan, ya ellos no tienen nada que buscar, ya no saben qué excusa cometer, ya las mentiras se le acabaron. Claro, o sea, una cosa de verdad bastante, pero bastante obvia, una vulgar falsificación de hechos y una gente que se enroló en un plan
maquiavélico para inhabilitar a una candidata que ya había cumplido su tiempo de inhabilitación. Es decir, ellos por motu propio, sin ningún proceso y manipulando actas, crearon una ficción de sanción que no existe y por la cual en algún momento tendrán que ir presos todas las personas involucradas en este delito, empezando por el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, quien se prestó vulgarmente a Claro. esto. Carlos, cambiemos de tema. La Federación Médica Venezolana alerta 97% de déficit en dotación en los hospitales públicos de Venezuela. 97%. ¿Qué tipo de salud reciben los venezolanos? Con infraestructura deteriorada, sin médicos, sin personal auxiliar y además de eso, con un Sin déficit de laboratorio. insumos del 97%, Carlos. Bueno, sin laboratorios clínicos, sin radiografía, sin nada, Alan. Es decir, que ellos lo que están recibiendo es lo que aprendieron de los cubanos, ramazos y brebajes y más nada, porque eso es lo que están recibiendo. Ahora, un régimen, un gobierno que ha dejado llegar hasta este grado de deterioro, merece que se le dé confianza nuevamente para que sea reelecto como presidente. No, eso es imposible. Ahora, yo me imagino cómo será el tema de la Cruz Roja, que lo va a manejar ahora el gobierno. Eso va a ser un desastre, Alan. Por ahí un mamador de gallo dijo que Mm. ellos tenían el interés de intervenir la Cruz Roja porque como Maduro en este momento va detrás en las encuestas de la ambulancia, por lo menos obligar a la Cruz Roja a que vaya detrás de Maduro y así no quede tan mal. Para ponerle árnica y curitas por todos lados. Ese es un mamador de gallo amigo mío que se inventó esta historia de la Cruz Roja. Pero ya que tocas el tema de la Cruz Roja, fíjate que yo siempre me he preguntado, eh, se ha dicho que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha intervenido hasta el sindicato, hasta las fundaciones de voleibol de playa, que ha intervenido varias asociaciones civiles, que ahora interviene la Cruz Roja. Y uno se pregunta, ¿qué le da al Tribunal Supremo de Justicia y a la Sala Constitucional la potestad de intervenir gremios y asociaciones de libre derecho? O sea, ¿por qué usted interviene asociaciones de libre derecho? Está haciendo lo idéntico a Nicaragua. Claro, está asumiendo unos controles extrapetistas, como se dice en los tribunales, porque usted no puede ser que si yo estoy inconforme con la asociación de un club, por ejemplo, y la directiva de un club, yo acuda a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se proceda a la intervención de este club. Eso es otra aberración jurídica, Alan. Claro, es una aberración jurídica porque en principio usted debería acudir a los mecanismos internos establecidos en los estatutos de cada organización para definir la situación. Si la situación no se define por esa vía, usted puede acudir a un tribunal de instancia legal, de instancia civil, que proceda a ese caso. Pero eso Pero existe en Venezuela, Alan. sí, claro, o sea, la instancia civil está abierta. Usted tendría que ir hasta la instancia civil y en última instancia, agotada la instancia civil, usted va a la sala constitucional o a la sala electoral de acuerdo con cómo se plantea el caso. Pero Fíjate, yo te estoy eso oyendo, es, yo te ese es el oigo último cartucho. el último cartucho. Ahora yo te oigo, fíjate, tiene que pasar 3 filtros. Y aparte de eso, ellos arrodillados al régimen. Claro, pero entonces la sala constitucional se da el tupé de intervenir en fiestas patronales para ponerle un término. O Sí, sea, es que esa no es la labor de la sala constitucional. La labor de la sala constitucional es dirimir asuntos que ya han sido procesalmente analizados por otras instancias inferiores. Ella es el último cartucho.
Entonces resulta que con el caso de la Cruz Roja es más que evidente el interés de intervención del Tribunal Supremo de Justicia, porque ¿qué debería haber respondido a la solicitud de algunas personas sobre el tema laboral? Le tendría que haber dicho, y como respuesta el tribunal a estas personas, le tendría que haber dicho, mire, agote la instancia interna, agote la instancia, si es el caso laboral, laboral, y en la última instancia es la función de la sala constitucional de violación de derechos, si eso procede. Pero es que ahora la sala constitucional se ha vuelto, como quien dice, la manejadora de casos de fiestas patronales y si sigue así van a terminar dirimiendo divorcios. Entonces, o sea, cualquier verbena que de pueblo. claro, o sea, en la estructura del Poder Judicial, la estructura del proceso, usted acude a la instancia que le corresponde. Si no está satisfecho con esa respuesta, se va a la instancia superior. Si no está satisfecho con esa respuesta, se va a una tercera instancia y en cuarta instancia usted llega a la sala constitucional si usted quiere seguir con el berenjenal. Pero no puede ser que un tema de carácter laboral, porque la excusa fue que esta directiva anterior de la Cruz Roja venía haciendo acciones en contra de los trabajadores. Bueno, ese es un tema laboral, tendría que haberse ido Claro. por la vía laboral. ¿Y qué hace el Ministerio del Trabajo, Alan? Porque ese es otro elefante de color negro, porque ya eso ya es una sombra. Bueno, ahí están las circunstancias y el tema es tan serio que uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esta deformación del proceso en Venezuela? Otra grave denuncia, el caso de la señora Yosida, la madre de este preso político. La señora fue juzgada, se le inició proceso de manera anónima, o sea, sin ella tener el derecho a escoger su propio abogado, en circunstancias cada vez más ocultas, Con violando 67 sus años. derechos, violando sus derechos procesales. A la señora Vanega se le abrió un proceso por delitos de financiación al terrorismo y asociación para delinquir. Y uno dice, bueno, ¿sobre qué base se fundamentó esta acusación de la Fiscalía del Ministerio Público? Y uno no la sabe porque la señora tiene 14 días secuestrada y su familia, ni sus abogados, ni la gente de la ONG, primero saben dónde está, en segundo lugar saben en qué condiciones están y en tercer lugar saben o tienen conocimiento de por qué se le acusa de estos delitos. Esto es gravísimo. Esto es una nueva muestra de un nuevo hecho de violación a los derechos procesales de cualquier individuo. Y no solamente los derechos procesales, los derechos humanos de cualquier persona. Humano, Esa señora cualquier persona. esa señora está secuestrada Y es y una uno no, anciana. claro, y uno no sabe en qué condiciones de salud se encuentra. Exacto, no sabemos si es cardiópata, si es hipertensa o cualquier otra enfermedad de la edad. Es bastante lamentable esto, Alan, bastante lamentable. Si la han torturado. Exacto, que es lo más común. Pueden ser torturas blandas como también torturas psicológicas. Esperemos que no la hayan golpeado y no la hayan torturado físicamente. Pero de Pero es esta que, gente creemos todo. claro, es muy sospechoso, dada la gravedad del caso, que ni el Ministerio Público ni la propia autoridad que supuestamente la tiene, porque hasta ahora son puras suposiciones que la tiene la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ni, la Defensoría del Puesto, ni ningún otro organismo del Estado venezolano la hayan mostrado. O Exacto. sea, ¿qué es lo que uno puede pensar? ¿Y en dónde está realmente? ¿En qué ciudad? ¿Qué es lo que uno puede pensar? Que la han maltratado de tal manera que no la quieren mostrar. Acuérdate lo que
lo que pasó con el caso de este militar que fue torturado de tal manera que lo ocultaron prácticamente un mes para poderlo mostrar y todavía se apreciaba en su cuerpo signos de tortura, ¿no? Así es, eso es correcto. Ahora, ¿dónde están las organizaciones de los derechos humanos en Venezuela, Alan? Eso también hay que medirlo y ponerle la lupa, porque muchos de ellos ya están fuera del país, pero quedan algunos que otros. No, las organizaciones siguen haciendo su trabajo. De hecho, son las organizaciones de defensa de derechos humanos son las que han mantenido vivo este caso desde el mismo momento que a ella la secuestra. Pero lo grave del asunto es que los jueces de la República se hayan prestado para esto en el sentido de que el día 20 se le presenta por parte de un grupo de abogados la solicitud de un habeas corpus para esta ciudadana que amerita una liberación inmediata, se introduce también un recurso de amparo y el juez lo niega, indicando que esa solicitud se hizo el día 20 de agosto, indicando que el día 18 la señora Yosida Vanegas había sido presentada en audiencia. Es decir, si no es por esto, no nos enteramos ni siquiera que ya esa señora está encausada. Sí, todavía eso está encaparado, está todo escondido. Hasta el momento, porque fíjate algo, yo me imagino cómo estará el hijo, le están diciendo, ve lo que le hicimos a tu mamá, tú sabes que eso existe allá, mira cómo la estamos golpeando, dile a tu mamá que se calle o habla con los familiares, porque algo está pasando, porque el tema es que ella ha sido la voz cantante en este recurso con el hijo, y en verdad que la persona la vimos en fotos en los últimos puntos, y es una persona bastante mayor. Alan. Sí, y es una total muestra de que el gobierno no tiene ningún tipo de escrúpulos Para nada. a la hora de encausar, procesar, perseguir, hostigar, torturar a cualquier persona en el país por el simple hecho de manifestar disenso. Ella fue, ella ha luchado durante todo este tiempo por la libertad de su hijo. ¿Y Nosotros qué madre no suponemos, lo haría? claro, es una razón de madre y nosotros suponemos, yo supongo que su detención tiene que ver con los últimos videos que ella grabó donde hizo serias denuncias. Muy Pero, fuerte. pero es que el delito que se le está señalando es financiamiento del terrorismo. Nadie Y se uno se, explica eso. o sea, como una señora que no tiene recursos materiales, se le pueden causar por financiamiento del terrorismo. ¿Quién hizo la denuncia? ¿En qué circunstancias? Específicamente, ¿cuál es el hecho? Nada de eso se conoce hasta el momento y mientras tanto la señora Yosida Vanegas sigue siendo torturada, secuestrada por el régimen de facto, violándose todos los derechos esenciales del ciudadano. Y ahora fíjate, mira la metodología que ahora agarraron, te presentan a escondidas. Sí, como siempre en las madrugadas y nadie sabe nada, sino que lo sabes a los 5 días. Ni siquiera un No, cartel de notificación, porque no hay periódico. no, ni siquiera se sabe si realmente la presentaron ante un tribunal, que un juez de la República haya firmado la supuesta audiencia no significa en este momento que haya que creerle al juez. Es que a lo mejor ni siquiera la presentaron, sino que simplemente hicieron el acto administrativo por escrito y esta De acuerdo. señora quedó encausada sin haber tenido ni siquiera una audiencia de presentación. O Más, sea, en Venezuela, me estoy llevando por eso último que estás diciendo, lo más, eso, y eso es un 99%. La señora estaba sí, esta fue, durmiendo o estaba haciendo algo y bueno, ya usted está encausada, financista, terrorista. claro, esas son las cosas de las cuales no nos puede sorprender que haga este régimen de facto. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, te dejo con dos preguntitas. Grave esta situación del presidente de facto Nicolás Maduro, donde va a entregar Sidor a empresas indias. Y lo otro, adivinador, cuántos meses tiene tarea a Jaime y si es él es el campeón mundial del escondite. Bueno, buen provecho para ti y estaremos pendientes de lo que pase en el transcurso de la tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela.
Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Al que quieren meter en un problema es al señor Lorenzo Mendoza. Desde hace mucho tiempo lo han querido vincular al tema político y él repetidas veces ha dicho, yo no estoy interesado en el tema político. Mi problema es el Grupo Polar. Y bueno, de vez en cuando sale información que señala que es inminente que Lorenzo Mendoza se lance al tema, al ruedo político, especialmente en este momento, en el cual muchos están pensando qué pasará si María Corina Machado no se inscribe para las primarias. Pero bien, ese es otro tema. El hecho es que el empresario venezolano Lorenzo Mendoza, presidente de Empresa Polar, fue tendencia nuevamente en la red X, anteriormente Twitter, donde una publicación señala que él analiza lanzarse a la política con su postulación a las elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, esa información es falsa. Una fuente cercana a Lorenzo Mendoza ha dicho: él no tiene ningún interés político, lo ha negado en muchas oportunidades. Él es un empresario y se queda como empresario. El economista Javier Viva Santana aseguró en X que Mendoza anunciaría su candidatura presidencial después de la primaria opositora prevista para el 22 de octubre y que, según sondeos de opinión, ganará con amplia mayoría la dirigente María Corina Machado, es lo que dice la nota. Sin embargo, el sitio de verificación y fact-checking espaja.com dijo que hasta ahora esta noticia es falsa. Sostiene que no es la primera vez que el nombre de Lorenzo Mendoza suena como eventual candidato presidencial y en todas las ocasiones ha formado parte de una falsa campaña en redes sociales. Más recientemente, Espaja verificó otra información falsa, según la cual Mendoza sustituiría a la candidata de las primarias María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos tras un eventual triunfo de la dirigente política en esa contienda, en busca de un candidato para enfrentar al presidente de facto Nicolás Maduro. El propio presidente de Empresas Polar ha dicho en oportunidades anteriores que su mejor aporte al país lo hace desde el sector empresarial y no desde la arena política. Las cuentas oficiales del ingeniero industrial no hay ningún comentario o pronunciamiento al respecto sobre esta intención frente al proceso electoral. Es ganas de echar vaina, la gente lo quiere meter en problemas porque ustedes saben cuál sería la reacción del régimen de facto ante esta posibilidad y ya en algunos momentos lo ha manifestado, incluso estando vivo Chávez, ¿no? A inicio del mes de julio también circuló una publicación sobre Mendoza, pero esta vez en TikTok. Un video mostraba la imagen del empresario en primer plano y de fondo la fachada de una de sus plantas de cervecería Polar y una planta de producción de harina pan, acompañada de la marcha de un canal de televisión, diciendo que Lorenzo Mendoza se había lanzado como candidato presidencial. Espaja encontró que este video fue colgado el 9 de julio y obviamente forma parte de una manipulación y una distorsión noticiosa. ¿Qué es lo que quiere el que emite este tipo de informaciones? Que alguien pise el peine y salga adelantado, que algún político se pronuncie, que en algún momento Polar se vea enfrascado en las eternas luchas que tiene con el gobierno, que siempre busca la manera de afectar el desempeño económico de la empresa. Bueno, son muchas cosas, son muchas variables, pero ahí está Lorenzo Mendoza nuevamente diciendo: no me interesa la política. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Uno que se pronunció sobre el tema de Venezuela fue Elliot Abrams, hombre fundamental y vital de la administración de Joe Biden, quien fue enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela e Irán. Él arremetió contra el gobierno de Joe Biden al asegurar que la Casa Blanca insiste en una política fallida hacia el territorio venezolano. A juicio de Abrams, lo que hace ver débil a la administración de Biden frente al mandatario de facto, Nicolás Maduro, es que finge que el Ejecutivo venezolano estaría buscando un compromiso de solucionar las cosas mientras se le abren concesiones respecto a las sanciones que pesan sobre el país, a pesar del aumento de la represión. Criticó la información
publicada recientemente por Bloomberg, en la que se dijo que Estados Unidos está en conversaciones con Maduro para explorar un levantamiento temporal de las sanciones a cambio de permitir elecciones presidenciales justas en el 2024. En las conversaciones, según la agencia, participan funcionarios de alto rango de ambos países, entre ellos el propio presidente de la Asamblea Ilegítima, Jorge Rodríguez. En tal sentido, Elio Abrams recordó que en el 22 Estados Unidos hizo algo similar a darle ciertas libertades a Chevron con el objetivo de incentivar las negociaciones en México, pero esto no ha funcionado. El régimen de Maduro está demostrando día tras día que no permitirá elecciones libres. El 21 de agosto el régimen anunció que buscaba un orden de arresto para el líder opositor Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas que vive exiliado en España. Ledesma es un importante partidario y asesor de María Corina Machado, actualmente la principal candidata de la oposición a la presidencia, dijo Abrams. Aprovechó para cuestionar la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral presidido por Elvis Amoroso. En tal sentido, reprochó que el excontralor alcanzara tal cargo porque cuando estuvo en la Contraloría se firmaron las inhabilitaciones contra varios opositores como María Corina Machado y Leopoldo López, al tiempo que recordó que es uno de los sancionados por Estados Unidos desde el 2017. No se guardó nada el señor Abrams y criticó fuertemente a la administración del actual presidente de los Estados Unidos, el señor Biden. Vamos a ver este reporte. En el tema de derechos humanos, Mariano Alvarado, abogado de Provea, ofrece un balance de las desapariciones forzadas por causas políticas en el país. Veamos. Fíjate, la desaparición forzada es uno de los crímenes de lesa humanidad que ha estado investigando tanto la Misión de Determinación de Hechos como la Fiscalía de Corte Penal Internacional. En el caso venezolano tenemos dos tipos de desapariciones, aquellas desapariciones de muchos años, podríamos hablar de dos casos concretos, que son Alcedo Mora, un dirigente líder social en Mérida, que fue presuntamente detenido y desaparecido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el 2015, en febrero del 2015. Y en el caso de Hugo Marino, que presuntamente fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En los dos casos estamos hablando de personas detenidas y desaparecidas desde hace muchos años, pero también se ha convertido en una práctica tanto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de la Dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, la de detener personas que son desaparecidas por semanas, incluso por meses, que después aparecen vivas, pero en ese lapso en el cual estuvieron desaparecidas, estas personas están totalmente incomunicadas, muchas de ellas son torturadas y por eso uno de los graves riesgos de la desaparición forzada es la posibilidad de tortura que puede llevar incluso hasta la muerte o dejar secuelas tanto físicas como psicológicas muy graves en los detenidos. Esa es una práctica que se ha hecho reiterada por estos servicios de inteligencia que, como dije, está investigando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de Hechos. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. La abogada y coordinadora nacional de Voto Joven, Wanda Cedeño, aseguró que hay más de 3,5 millones de jóvenes venezolanos que no se han inscrito en el registro electoral, pese a que están pautados para el próximo año en las elecciones presidenciales. Ha señalado Cedeño que si bien el registro electoral está disponible todo el año, actualmente solo está funcionando las oficinas regionales en las capitales. Es decir, una oficina por cada entidad federal de Venezuela. Y algunas regiones o localidades quedan por razones de transitabilidad, por razones de carreteras en mal estado, por razones diferentes. Muchas de ellas quedan incluso hasta 6, 7 horas del centro de inscripción electoral. Y con este tema de la energía eléctrica, es un azar llegar hasta un centro electoral y conseguirse con la posibilidad de inscribirse. Cedeño señaló también que
el funcionamiento es limitativo para el acceso de los jóvenes que viven alejados de las capitales y no pueden costear el traslado hasta las zonas céntricas de cada estado. El Cedeño también destacó la falta de campañas para motivar la inscripción ante el registro electoral de los jóvenes, por lo que la organización Voto Joven ha creado movimientos en redes sociales y ha emprendido proyectos de movilización que faciliten el traslado a los centros. Samuel Díaz, representante de egresados ante el Consejo Superior de la Universidad Metropolitana, propuso la instalación de puntos de inscripción en las universidades y la parroquialización de los centros que permitan disponer al menos de un centro para el registro en cada municipio. Señaló que el trámite actual en las oficinas disponibles es un proceso rápido de alrededor de 5 minutos, con atención de 8:30 a 2 de la tarde, para el que solo se requiere la cédula de identidad. Esta semana, estudiantes universitarios acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir la apertura de nuevos centros de votación y puntos móviles para el registro electoral. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, junto a representantes de otras casas de estudio del país, informaron a medios de comunicación que entregaron un documento ante el Poder Electoral con estas peticiones. Vamos a escuchar este reporte, el de María García, nuestra corresponsal en Maracaibo, lo que usted no escuchó. Lo que usted no escuchó. A través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó, con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 30 de agosto de 2023. Receso parlamentario hasta el 15 de septiembre tomaron diputados en Venezuela. Puntos móviles para poderse inscribir exigen al Consejo Nacional Electoral estudiantes universitarios en Venezuela. Azul Ambientalista confirma que entre 300 hasta 1.000 barriles diarios de petróleo se derraman en el lago de Maracaibo, oscureciendo sus orillas. Oposición marchará este viernes en San Francisco con la participación de 15 partidos políticos, informó Villapol Morales, dirigente regional de Un Nuevo Tiempo. Ola de calor con sensación térmica sobre los 40 y 50 grados se mantendrán en Venezuela por un mes, según el informe aportado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, produciendo igualmente en horas de la tarde y noche algunas precipitaciones con actividad eléctrica. Organismos de seguridad en la ciudad de Maracaibo se unen para enfrentar la extorsión ante hechos ocurridos este martes en venta de pollo ubicada en la avenida La Limpia. Propuesta de Capriles ante posible sustitución por inhabilitación política contra aspirantes opositores, aprobó la plataforma unitaria. 35 ascensos recibieron bomberos de Maracaibo en su 59 aniversario con la presencia de la Brigada Infantil Juvenil. Internacionales. España protagonizará entre hoy y mañana el fenómeno astronómico Luna Azul, el cual según la NASA será visto nuevamente entre enero y marzo del 2037. Deporte. Mañana la venezolana Yulimar Rojas estrenará su cuarto título mundial en Zurich, Suiza. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 1 de septiembre de 2023. Bueno, y uno cae en la sensación de que se acabó agosto. Mañana se acaba agosto y el próximo viernes, como bien lo dice María García, ya empieza el mes de septiembre. Estamos bajando ya hacia el cierre de este año 2023. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Hay una información que ha sido muy reflejada en redes sociales y se trata de la declaración de Henry Ramos Salud, el secretario nacional de una parte de Acción Democrática, quien destacó que el candidato que representará a la oposición en las elecciones presidenciales será únicamente el aspirante que resulte electo en la primaria. El candidato o candidata a la unidad
será quien gane las elecciones primarias del próximo 22 de octubre y ese ganador o ganadora está entre los 13 inscritos para participar. No habrá candidato escogido a dedo como si fuera heredero ni outsider, destacó a través de la red social X. El mensaje de Alú surge después de que se oficializara digamos, oficializado entre comillas, el apoyo de Manuel Rosales a Enrique Capriles, lo que diversos analistas políticos consideraron que podría tratarse de una estrategia para que en caso de que el abanderado de Primero Justicia no pueda inscribirse en las elecciones presidenciales por estar inhabilitado, lo sustituya el representante de Un Nuevo Tiempo. Ramos Aluc rechazó que algunos dirigentes políticos quieren ser candidatos de la unidad sin competir en las primarias. El candidato a la primaria por la causa R, Andrés Velázquez, también rechazó la posibilidad de reemplazo del candidato que resulte electo en el proceso del próximo 22 de octubre. Si resulta vencedor uno de los 3 aspirantes inhabilitados, Enrique Capriles, Freddy Superlano o María Corina Machado. Bueno, significativo que lo haya dicho Henry Ramos Aluc. No van a aceptar otro candidato que no sea uno de los 13 que están en lisa en este momento en el proceso de primarias. La diputada Sonia Medina de la Asamblea Nacional Legítima ha señalado que la libertad de expresión es un tema que enciende nuevas alarmas día a día con la persecución que el régimen de facto ha venido realizando a los medios de comunicación libres en el país. Lo poco que quedan. Vamos a escuchar a Sonia Medina. Es un tema que no pierde vigencia. Por el contrario, es un tema que cada día está más vivo en el acontecer diario de nuestro país. Es un tema que prende nuestras alarmas día a día con la persecución a los medios de comunicación libres, a los medios de comunicación escritos, muy pocos por cierto, a los medios de comunicación radial y a los televisivos. Vemos cómo en días pasados se excluye del programa de televisión de opinión de Globovisión al periodista Seir Contreras, un joven periodista tachirense además, que su único delito fue decir la verdad, su único delito fue exponer en un programa de opinión pública, pero que además en una planta televisiva visiblemente aliada del régimen de Nicolás Maduro, colocar la verdad de lo que vive el venezolano de a pie, el venezolano el día a día, el llegar a su casa y no tener agua, el llegar a su casa y no tener luz, el transporte público no funciona, la vialidad no funciona, exigir cuentas porque los recursos que fueron destinados para obras de envergadura en nuestro país no se dieron. Y cometió el terrible delito de nombrar, de ponerle nombre y apellido a la persona que recibió millones de dólares para terminar una obra y no lo hizo. Y eso le costó a esa persona, a ese periodista, a ese joven profesional, le costó el cargo de esa planta televisiva. Pero más que un cargo, con prescindencia, por supuesto, total y absoluta de procedimientos laborales, más allá de que solamente se recibió una llamada y a través de una llamada fue removido de la planta televisiva. Más allá de eso, hoy este periodista goza del reconocimiento de los venezolanos, que vemos la valentía en la que este periodista enfrentó una mentira mediática que le quieren hacer creer a las personas cuando le dicen esta revolución ya arrancó, las cosas han cambiado. Nada ha cambiado, todo va en detrimento de la calidad de vida del venezolano. Cada día tenemos más violencia, cada día tenemos más presos políticos, cada día tenemos más gente perseguida. Y nos preguntamos entonces, ¿censuran la libertad de expresión? ¿Censuran a un periodista? En el mes pasado cerraron de manera abrupta, sin procedimiento de ningún tipo a lo que ya está acostumbrado Conatel, la emisora radial 97.7 Éxtasis en el estado Táchira. El delito de esta emisora, cuyo dueño es el licenciado José Luis Rincón, era abrir el micrófono para todos, tanto para gente afecta al oficialismo, a la dictadura de Nicolás Maduro, como para quienes estamos insistiendo
en este cambio de timón para quienes insistimos en que la política y a través del voto nosotros tenemos que conseguir que se devuelva la democracia a nuestro país. Entonces el delito de esta emisora también fue abrir los micrófonos para la disidencia, como lo ha hecho siempre. Y lo peor es que al director, al licenciado José Luis Rincón, lo llaman y le dicen que van a hacer un procedimiento de rutina. Él incluso pregunta si tiene que tener algún documento, no es nada serio, es algo de rutina. Y cuando llegaron, sencillamente bajaron como quien dice, apagaron la luz. Y con eso apagaron la libertad de expresión, con eso condenaron a la calle a los trabajadores que dependían de esa cadena radial. Pero más que eso es la impotencia que sentimos los venezolanos cuando vemos cómo se persigue a quienes piensan distinto, a quienes tienen la valentía de expresarse en donde se pueda, en redes sociales, en cualquier tipo. Bueno, es la posición de la diputada de la Asamblea Nacional Legítima, Sonia Medina, sobre el tema de la violación a los derechos de la libertad de expresión y la libertad de ejercicio del periodismo también, que se encuentra afectado por este régimen. La ONG Una Ventana a la Libertad registró entre octubre del año pasado y el mes de julio de este año 240 casos sospechosos de tuberculosis en 161 calabozos policiales de Venezuela, donde la falta de distanciamiento provoca que las enfermedades infectocontagiosas se propaguen con facilidad. Alertó la organización durante el día de hoy. Las sospechas surgieron después de que se realizaran 18 jornadas médicas asistenciales entre octubre del año pasado y julio de este año, que obtuvieron el objetivo de determinar las condiciones sanitarias en los centros de detención preventiva y los estados de salud de los privados de la libertad. La ONG, conjuntamente con Proyecto 1113, realizaron estas jornadas y no precisó si, tras la sospecha, se realizaron pruebas específicas enfocadas a confirmar o descartar la enfermedad, ni si se aplicó algún tipo de tratamiento a los presos. Según la ONG, 10.254 privados de libertad conviven en esos 161 espacios, con una capacidad instalada total para 6.028 personas, lo que supone un hacinamiento de 170%. La falta de distanciamiento, sostuvo la fundación, es lo que hace que las enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, la escabiosis, gripes y COVID-19, entre las más comunes, se mantengan en la lista de problemas de salud entre los privados de libertad. 8 reclusos han muerto desde el año pasado hasta enero de este año por temas relacionados a la salud, sin detallar qué tipo de enfermedades o afectaciones sufrían, aunque señaló que en ese periodo se registraron 45 detenidos con VIH-Sida y 7 con COVID-19, además de 411 con un cuadro aparentemente de desnutrición. No explicó si entre los que se encontraban se pudiera encontrar alguno de los que posteriormente fallecieron. La ONG ha dicho que estas cifras, además de la tuberculosis, corresponden a 161 calabozos evaluados, de los más de 1.000 que hay en el país, por lo que no descarta que existan otros casos en el resto de los centros de detención preventiva. Las jornadas médicas se realizaron en Caracas y 6 de los 23 estados de Venezuela, en Miranda, Carabobo, Bolívar, Aragua, La Guaira y Zulia, donde se atendieron un total de 1.276 personas, entre ellas 83 adolescentes y algunas personas embarazadas. Una situación de verdad bastante catastrófica esta en materia de salud dentro de los centros de detención en Venezuela. Esto lo hemos venido diciendo desde el año pasado. Es posible, por más delitos que haya cometido un ciudadano, que se le someta a estas condiciones de insalubridad dentro de los centros de detención, y el riesgo de contagio es bastante alto y ya ha derivado en muerte de algunos ciudadanos. Vamos a escuchar ahora el reporte de Claudia Gutiérrez, nuestra corresponsal desde Venezuela.
Saludos y buenas tardes. Anlas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui, de la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. Funcionario de Protección Civil del municipio Simón Bolívar se mantiene en alerta ante las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas en la zona metropolitana del estado Anzoátegui. Según la directora local del ente, Luisiana Tiapa, el calor ha llegado a los 32 grados, notándose al parecer más incremento en la zona rural. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no se registra ningún tipo de atención de primeros auxilios por esta causa. De igual manera, Tiapa sugirió a las personas que utilicen ropa cómoda y se protejan de los rayos solares, evitando salir al aire libre entre las 11 y 3 de la tarde. En caso de hacerlo, usar protector solar. Más información desde el estado Nueva Esparta. Las organizaciones políticas que integran la plataforma unitaria en el estado Nueva Esparta conformaron el comando de campaña que se encargará de dictar las directrices y velar por el desarrollo de las elecciones primarias a realizarse el próximo 22 de octubre. El propósito de esa instancia será el de diseñar la estrategia que deberán seguir los distintos partidos políticos de la alianza para que la escogencia de los candidatos unitarios se lleve a cabo sin contratiempo. En Nueva Esparta se conformaron un total de 86 centros de votación nucleados para atender a los electores que, según el registro electoral en la región insular, hay 374.485. A continuación con la información desde el estado del Tamacuro. Funcionarios del Servicio de Investigación Penal perteneciente a la Policía Bolivariana del estado del Tamacuro recapturaron a 3 de los 5 evadidos de retén judicial Guasina. Los prófugos estaban en el sector 2 de marzo del municipio Tucupita del estado del Tamacuro. Funcionarios del Servicio de Investigaciones Penales, a través de un trabajo de inteligencia, arribaron hasta la guarida de los delincuentes. Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Bueno, fue el reporte de Claudia Gutiérrez desde la zona oriental del país. Hay un tema que reproduce la gravedad del sistema de salud en el país. Este martes, el día de ayer, falleció una adolescente de 16 años en el servicio de nefrología a la espera de un trasplante renal en el Hospital JM de Los Ríos. Y la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela indicó que hasta la fecha, por no realizarse los trasplantes a niños venezolanos en el JM de Los Ríos, en Caracas han fallecido 84 niños y niñas desde el 2017. Es importante acotar que esta cifra, aproximadamente 84 niñas y niñas, corresponde a los fallecidos dentro del servicio de nefrología del JM de Los Ríos, indicó la encargada de Relaciones Institucionales de ONTV, Lucila Bellutini. Agregó que en este 2023 van 6 niños fallecidos a la espera de trasplante renal. Son pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. La salida de su enfermedad idealmente es su trasplante, pero no todos califican aún. Y si todas las condiciones estuviesen dadas, que no es el caso de nuestro país, insistió que estos niños tienen solo acceso a trasplante vivo a vivo, lo cual reduce aún más las posibilidades. No se han realizado en los hospitales públicos trasplantes de menores de 16 años desde hace 6 años, en donde se paralizó el sistema de procura de órganos y tejidos al anuncio de que se iba a revisar y que próximamente, la brevedad del caso, se iba a reactivar. De eso ya han pasado 6 años y todavía el régimen no tiene ninguna respuesta sobre el tema de cómo atender a estos niños venezolanos que fallecen dentro del Hospital JM de Los Ríos. El mes pasado, la ONG recalcó la necesidad de fortalecer al Hospital JM de Los Ríos con todo el personal, servicios e insumos como centro de trasplante pediátrico de referencia nacional. Actualmente solo se realizan trasplantes de órganos entre personas vivas a través del sector privado, pero debido al alto costo de estos mismos,
es inaccesible para la mayoría de los venezolanos que lo requieren, sus familias y sus niños que piden al gobierno preste atención a esta situación que se le ha venido requiriendo desde hace 6 años. Una situación que evidentemente pues causa muerte y dolor. Hay otra gente que también está adolorida y se trata de la organización Esperanza Madre, un comité llamado así que protestó durante el día de hoy en las inmediaciones del Panteón Nacional en el centro de Caracas para reclamar acciones de búsqueda en favor de los desaparecidos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Lisbeth Zurita, representante y vocera de este comité, señaló que desde el 2021 se organizaron para encontrar a sus hijos o familiares desaparecidos en pasos o ciudades fronterizas entre Colombia y Venezuela. Actualmente la asociación está conformada por 40 mujeres. En su caso, su hijo Enisael Job Contreras desapareció en Cúcuta de camino a Venezuela. Enisael viajó en el 2019 a Colombia y se dedicó a la venta de víveres, cigarros y artículos de higiene en las minas de Puerto Inírida, en el departamento de La Guainía. En julio de este año se comunicó con su madre y le dijo que iba a cruzar el puente Santander para regresar al país. Desde entonces no ha habido noticias. Desde ese momento no he sabido de mi hijo y ahora estoy pidiendo ayuda a las entidades. He colocado las denuncias, como todas. Ya la Fiscalía está al tanto del caso y otros comités nos han ayudado, como el Comité de la Cruz Roja. Mi hijo desapareció. Es como si Cúcuta se abrió en dos y se lo tragó, afirmó Zurita. Así hay casos de 41 jóvenes, entre ellas 6 mujeres. La asociación registró que 27 desaparecieron en la frontera colombo-venezolana, 10 en Colombia y 4 en suelo venezolano. También la Fundación Fundarredes, en su informe Curva de la Violencia del 2022, documentó 334 desapariciones de venezolanos en zonas fronterizas del país. 80 eran mujeres, que en su mayoría se trasladaban a la frontera para emigrar hacia otros países, huyendo de la emergencia humanitaria compleja. Desde el 2019 hasta la fecha, Fundarredes lleva un registro de 531 personas desaparecidas en la frontera, pero el número podría elevarse a más de 700. Grave esta circunstancia y la desesperanza de estas familias que buscan una atención a su problema. Bueno, hoy es el Día Nacional de los Trabajadores Eléctricos en Venezuela y Starling Bracho, desde el Sindicato Eléctrico del Estado Falcón, ha felicitado a todos los trabajadores, haciendo un llamado para seguir luchando por sus derechos, a pesar de la indolencia del patrono, que es el gobierno, que cada día los golpea más. Veamos este mensaje de Starling Bracho en este nuevo aniversario, nuevo día del electricista en Venezuela. Hoy 30 de agosto del año 2023, cuando se conmemora el Día del Electricista, queremos felicitar desde el Estado Falcón a todos nuestros trabajadores activos, jubilados y sobrevivientes, que aún con las adversidades que vivimos y aún con los embates de este patrón y de esta empresa o de estas autoridades que siguen humillando a la clase trabajadora, nos mantenemos en pie de lucha. La organización sindical hoy felicita a sus trabajadores y también les hace el llamado a seguir exigiendo todo lo que está establecido en la Constitución. Exigimos convención colectiva, exigimos el pago de deuda a todos nuestros trabajadores activos y jubilados y exigimos mejores condiciones de trabajo. Fuerza, compañeros trabajadores, hay que seguir adelante, hay que seguir exigiendo. Los trabajadores eléctricos venezolanos necesitamos ser reivindicados y en este aspecto nosotros seguimos exigiendo a la patronal a que respete los derechos de todos nuestros trabajadores activos, jubilados y sobrevivientes. Bueno, ahí está. Felicitaciones a todos los trabajadores eléctricos del país en circunstancias verdaderamente lamentables, ya que tienen que trabajar sin equipos, sin apoyo y prácticamente en una ruleta rusa, en donde se tienen que enfrentar a labores de mucha exigencia sin dotación adecuada. Con esta información cerramos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre los invitamos para que estén pendientes de próximas ediciones, especialmente aquellas de 4 de la tarde a 6 de la tarde, esta tarde.
en donde tendremos la edición vespertina. Como siempre, un trabajo en equipo, un gran abrazo, que tengan un buen provecho y feliz tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.